Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Polo. Me complace estar aquí para hablarles sobre el tema transcriptónica de la interacción planta-patógeno. El objetivo de mi exposición es explicar el artículo y quiero brindarle información relevante y útil sobre el tema. Espero y que mi explicación se entienda lo demasiado bien. Dividiré mi presentación en 6 sesiones. En primer lugar, la introducción a la transcriptónica de la interacción planta-patógeno. Por segundo lugar, podemos tener métodos de estudios en la transcriptónica, luego análisis bioinformático, luego respuesta transcriptónica de la interacción planta-patógeno. Como siguiente tenemos metaanálisis y para finalizar, conclusión. Ok, comencemos. La transcriptónica de la interacción planta-patógeno es una técnica que se utiliza para estudiar los cambios en la expresión génica de las plantas y los patógenos durante su interacción. Esta técnica permite analizar el conjunto complejo de transcritos presentes en una célula o tejido en un momento dado, lo que proporciona información sobre los genes que se activan o se desactivan durante la infección. La transcriptónica puede ayudar a identificar los mecanismos moleculares involucrados en las respuestas de las plantas a los patógenos y a comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades. Existen dos grandes grupos de técnica para el estudio de la transcriptónica, aquellas basadas en la hibridación de secuencias y las basadas en amplificación. Las técnicas basadas en hibridación de secuencias incluyen micromatrices, que permiten el desarrollo de ensayos para analizar expresión génica y miles de genes simultáneamente. Por otro lado, las técnicas basadas en amplificación incluyen la PCR, cuantitativa, en tiempo real y la secuenciación masiva, que permiten analizar los niveles de expresión génica con alta sensibilidad y precisión. Cada técnica tiene sus ventajas y limitaciones, por lo que es importante seleccionar el método más adecuado para cada experimento específico. El análisis bioinformativo es un proceso crucial en los estudios transcriptónicos que se realiza después de obtener los datos de expresión génica. Este proceso implica el uso de software especializado para procesar y analizar grandes cantidades de datos generados por técnicas como la secuenciación masiva o las micromatrices. El análisis bioinformático permite identificar los siguientes genes que están diferencialmente expresados en diferentes condiciones experimentales, así como realizar anotaciones funcionales y comprensiones entre muestras. Además, el análisis bioinformático también puede incluir la identificación de vías metabólicas y redes regulatorias involucradas en la respuesta celular a diferentes estímulos. En resumen, eso quiere decir que el análisis bioinformático es una herramienta esencial para interpretar los datos transcriptónicos y obtener información valiosa sobre la regulación génica en diferentes condiciones biológicas. Las plantas tienen mecanismos de defensa consecutivos e inducidos que les permiten responder a la presencia de patógenos. La respuesta transcriptónica en la interacción planta-patógeno se refiere a los cambios en la expresión génica que ocurren en las plantas durante la infección por un patógeno. Las plantas pueden reconocer la presencia de un patógeno mediante receptores de superficie que detectan patrones moleculares conservados en los patógenos. Este reconocimiento activa una respuesta inmune desencadenada por patrón que implica cambios a la expresión génica y la producción de metabolitos secundarios y proteína de defensa. Sin el patógeno se puede lograr evadir esta respuesta, puede activar una respuesta inmune específica del huésped que también implica cambios en la expresión génica y la producción de proteínas de defensas específicas. El análisis transcriptónico puede ayudar a identificar los genes involucrados en estas respuestas y promocionar información valiosa sobre los mecanismos moleculares subyacentes a la interacción planta-patógeno. El metaanálisis es una técnica estadística que se utiliza para combinar los resultados de varios estudios independientes y obtener una estimación más precisa del efecto de un tratamiento o intervención. En el contexto de la transcriptómica, el metaanálisis se utiliza para integrar los datos
de expresión génica de diferentes estudios y obtener una visión más compleja y precisa de los patrones de expresión génica en diferentes condiciones biológicas. El principal reto del metaanálisis es la transcripción, la escriptómica, en la homogenización de resultados obtenidos en estudios independientes con distintas muestras biológicas, metodologías experimentales y plataformas de análisis transcriptónico. Para abordar este desafío se utilizan técnicas estadísticas avanzadas para normalizar y estandarizar los datos antes de combinarlos, y el metaanálisis puede proporcionar información valiosa sobre los genes y vías metabólicas que están regulados en diferentes condiciones biológicas, así como identificar posibles biomarcadores para enfermedades o procesos fisiológicos específicos. Y podemos concluir que durante las últimas décadas se ha prestado un gran énfasis a la investigación sobre las respuestas de la planta huésped y los mecanismos subyacentes a la resistencia. Sin embargo, las interacciones planta-patógenos son muy complejas, ya que producen múltiples factores en los patógenos y eventos de señalización en las plantas, que finalmente definen su susceptibilidad y su resistencia de planta expuesta al patógeno. Esto abre nuevas posibilidades para comprender la complejidad molecular a los sistemas planta-patógeno y así obtener una mejor comprensión de los mecanismos moleculares implicados en la respuesta de defensa de las plantas basales y específicas contra una infección en particular. Muchas gracias, espero que haya entendido todo absolutamente bien.